Ya. Bueno, hermanos, para mí es un placer estar nuevamente frente de ustedes, pudiendo hablar de la palabra de nuestro Señor Dios Jesucristo. Y hemos estado centrados en lo que es el libro de Mateo, por lo cual a mí me tocó el capítulo 8, en el que ya su título lo dice todo, ¿verdad? Jesús sana a un leproso. Para entrar en el tema, fue el primer milagro de sanidad que hizo Jesús, pero no vamos a comenzar antes, sino dándole las gracias a nuestro Señor. Gracias, Padre, te damos por esta mañana, Padre, por tener la oportunidad de congregarnos como hermanos en gracia, Padre, para poder escuchar tu palabra, para llenarnos de sabiduría, Padre, de conocimiento. Damos las gracias porque nos abres el entendimiento para poder tener claro tu palabra, para poderla extender a todo el mundo. Damos las gracias en este momento, en el nombre de Dios. Amén. Y por lo tanto, para hacer, bueno, ya que es el primer capítulo del que voy a leer, hice una exégesis, por así decirlo, de lo que es una persona leprosa. Pero vamos a comenzar con el capítulo, váyanse a Mateo 4, 23. Lo vamos a leer. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Oigan muy bien, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Dígame, Mario. Okay. Y toda dolencia del pueblo. Bueno, lo que nos da a entender es que Jesús miraba personas abatidas, personas que pasaban sufrimientos. Obviamente él sentía compasión por ellas, porque recordemos que las personas leprosas en ese momento pasaban momentos muy drásticos en sí, en su cuerpo, ya que eran unas personas que estaban vejadas. Yo creo que muchos tienen el conocimiento de una persona vejada. Bueno, yo no lo tenía, entonces lo averigüé para tener un mejor léxico, ya que estamos en la oratoria y tenemos que ir aprendiendo nuevas palabras. Por lo tanto, para que tanto como yo y alguno que no sepa ya vaya lo que es aprendiendo. Vejado es una persona maltratada, una persona humillada. En pocas palabras, para no indagar mucho, es una persona que está en sufrimiento. Por lo tanto, en el capítulo 4, 23 nos da a entender también, para continuar, en el 8, de que las personas vejadas no estaban fuera de la contemplación de lo que era Jesús en su ministerio, ya que en la ley de Moisés era bien drástica con las personas leprosas. Los mandaban a excluir, como lo dice en el libro de Levítico, los mandaban a excluir, los sacaban fuera de la comunidad, caminaban con la ropa rasgada, el pelo lo andaban todo desgreñado, la barba la andaban tapada y pasaban gritando por donde ellos caminaban, impuro, impuro, impuro. Pasaban como llamando la atención, por así decirlo. O también se podía tomar que cuando ellos caminaban o iban a llegar a una ciudad, ellos andaban en sus manos lo que se llaman las denominadas tablillas de San Lázaro. Las tablillas de San Lázaro eran unas que al chocarse obviamente hacían un ruido y manifestaban, que avisaban que iban a pasar, ¿verdad? San Lázaro en ese tiempo era tomado como
el patrón de los enfermos. Entonces, avisaban de alguna manera los leprosos que iban a pasar. Sabemos muy bien que nosotros, en la actualidad, o desde el comienzo, una enfermedad siempre hemos buscado cómo curarla, cómo llegamos al punto de poder sanar toda enfermedad. Incluso estaba Lucas, pues el médico. Obviamente Jesús, Dios, nos ha dejado lo que es la medicina natural, a lo que en ese momento había una que era eficaz, aparentemente en ese momento, un tratamiento que se llamaba flebotomía. La flebotomía consistía en seccionar grandes venas para limpiar el hígado o el vaso, para sacar lo que era la sangre mala. En ese tiempo se hacía eso para tratar de sanar lo que es la lepra, purificando prácticamente, como se dice, la sangre o buscando alguna manera. También había otra que me dio mucha risa, que era que también nos mandaban a comer abundante carne, pero de serpiente, porque tenían claro en esa época que un veneno expulsaba a otro veneno. Entonces, culebra que miraba mal colocada era bienvenida. Sí. En la sociedad, en los tiempos de Jesús, la lepra era considerada un castigo, o sea, era considerada como una maldición. Eso yo creo que ya lo tenemos mucho en cuenta, de que era, Job lo pasó. Y cuando lo pasó Job, lo tomaba como que Dios te está castigando. Incluso Job lo llegó a pensar en un momento de que la gracia de Dios se había apartado de él y que estaba pasando un castigo por parte de él. Lo que vamos a buscar en Números 12:1. Se los voy a leer para explicarles por qué era considerado como un castigo el tener lepra. María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente Moisés ha hablado a Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se descendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre
tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Por lo tanto, estamos viendo, señores, que era considerada la lepra como un castigo de Dios mismo. O sea, el andar con lepra en una comunidad, en una ciudad, en una aldea, era considerado como que estaba pasando una mala temporada, un castigo divino, a lo que la gente por lo mismo tanto ignoraba o desechaba, más que me imagino si tanto la lepra le podía estar consumiendo la piel, era un olor fétido, un olor nauseabundo, por lo cual estar cerca también o en el círculo de un leproso era muy complicado, tanto para el leproso mismo como para alguna persona que estuviera cerca de él. Recordemos que Dios puede curar lo que es la lepra. Así lo entendió lo que es el leproso desde el momento en que se arrodilló, cuando dice: cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Oigan muy bien, humildad, humillación. ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús lo podía sanar. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, con firmeza, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Recordemos que antes estaban en el Antiguo Testamento regidos por leyes. ¿Cuántas leyes eran, Luis? 613 leyes que incluso Jesús mismo dijo no las pudieron cumplir. Vamos a pasar a lo que es Levítico 14:1. Solo vamos a leer el intro, ya que Levítico en mención a lo que es la ofrenda que tenía que dar, o sea, el sacrificio, sí, la ofrenda que tenía que dar, eran 57 versículos. Entonces se me va a ir ahí prácticamente todo. Y dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, sea traído al sacerdote. Por lo tanto, Jesús, como Dios humano, también no estaba por encima de las leyes. Hacía cumplir las leyes a cabalidad, incluso sanando las enfermedades de los desdichados en esa época. Por lo tanto, dio un buen testimonio de lo que es nuestro Señor Jesucristo al dar la sanidad y también decirle, por lo tanto, ve donde el sacerdote y presenta tu ofrenda. Ahora vamos a pasar a lo que es Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo.
solamente di la palabra y mi criado sanará. Ok, nos vamos a quedar ahí. Ustedes saben muy bien que era un centurión, ¿verdad? Sí. Era el responsable de una centuria de la milicia, donde él tenía a cargo aproximadamente 100 soldados romanos, obviamente, gracias Jimmy, 100 soldados romanos, y eran personas preparadas, no era cualquier persona que iba a estar dirigiendo lo que es toda una multitud de soldados. Tenían facultades administrativas y directivas. Por lo tanto, ustedes saben muy bien quién fue Cornelio, ¿verdad? Por si no lo tienen en cuenta, Cornelio lo podemos buscar en Hechos 10, 22. Dice: ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Bueno, lo tenemos en cuenta en el principio, un centurión varón temeroso de Dios, justo. Por lo tanto, también cabe mencionar que Cornelio fue el primer centurión, o sea, el primer gentil bautizado, ¿verdad? Ustedes me podrían decir si en algún momento Pedro quiso ir donde Cornelio. Exactamente. Pedro no quiso ir donde Cornelio, porque Cornelio no era judío. Por lo mismo tanto, Pedro decía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero aquí lo especifica claramente Pedro en el 34. Lo pueden leer conmigo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Acepción, disculpe, gracias. Y cabe mencionar que en el 45 las personas que lo acompañaban también hicieron este comentario. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos a Cornelio ahí en ese momento, que Dios no hacía excepciones de personas. Dios no, por no ser judío, por andar en pecado, recordemos que Dios, ya lo tenemos más que claro y repetidas ocasiones, Dios no vino por las personas que se podían salvar. Dios vino exclusivamente por los que no tenían salvación, por las personas que andaban deliberando en sus propias concupiscencias. Y dice, recorriendo, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír, Jesús se maravilló y dijo a todos los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado, oigan bien esta palabra, tanta fe. Por lo tanto, ¿por qué en ese momento, el centurión le dijo a Jesús, ¿por qué le dijo, no soy digno que entres bajo mi techo? Porque él estaba claro de la soberanía, del poder, de la gracia que tenía Dios. Y él sabía muy bien que él no podía llevar a Jesucristo a su casa. ¿Por qué? Porque dice también, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mí órdenes soldados.
Por lo mismo tanto, él no andaba por el camino que era el de Dios. No andaba caminando firmemente por la vereda que Dios indica, a lo que él mismo hace este comentario de que no soy digno de que vayas a mi casa. Al oír, ok, perfecto, entonces, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será, el lloro y el crujir de dientes. Ok, podemos buscar Lucas 7:22. En Lucas 7:22 nos dice, y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan, permítanme, que aquí es Lucas 13:29. Lucas 13:29, discúlpenme. Vamos a ver. ¿Qué dice, por favor? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer. Lucas 13:29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. En el reino de Dios. Ok, ahora léanme el 28, que dice, y ahí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. La palabra lo dice claramente. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es bonito cuando nosotros no deliberamos, cuando nosotros tenemos una firme convicción de que Dios no es un Dios de mentiras, de que Dios cumple con lo que promete, y miramos la maravilla y la gracia de Él cuando pedimos de corazón, cuando realmente Él conoce nuestros corazones, Él sabe lo que realmente necesitamos, y aún así le gusta que tengamos la comunión para con Él, de pedir cosas, de hablar con Él, y las cosas sean dadas. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ahora sí me pueden ayudar con Lucas 7:22. ¿Qué dice? Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Están viendo cómo los milagros de nuestro Señor Jesucristo estaban por todos lados, haciéndose ver, haciéndose escuchar, sacando demonios, curando enfermos. Y para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué dice?
Isaías 53:4. No temas, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué dice el principio? Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por lo tanto, lo que dijo el profeta Isaías está en cumplimiento en el versículo, ¿verdad? Para que se cumpliese, como dice el versículo, lo dicho por el profeta. Ok, por lo tanto, tenemos claro de que para Dios no hay nada imposible. Para Dios, el obrar para a nuestro propio bienestar cuando andamos en el camino correcto es lo más sencillo para Él. Porque, ¿qué nos enseña lo que es Mateo en estos capítulos? Jesús sana, Jesús sana, Jesús sana, ¿verdad? En el 1 al 4 sana, del 5 al 13 sana un centurión, al siervo, y del 14 al 17 sana a la suegra de Pedro, que nos da a entender entonces a Jesús por sobre el poder de Jesús por sobre el pecado, por sobre la enfermedad, por sobre los demonios, e incluso por sobre todo, por la muerte, por sobre la muerte. Jesús impera sobre todas esas circunstancias, ¿verdad? También tenemos unos puntos claves que podríamos ver en lo que es estos versículos que leímos del 1 al 17, que podía ser 1, sanidad, ¿verdad? 2, podíamos poner la fe inquebrantable que tuvieron las personas que se leyeron en anterioridad. Humildad, como lo dijo don Mario primero ayer, de que hay veces, ¿cómo va a venir uno a exigirle al Creador, a esto o al propio jefe, que lo parafraseamos, ¿verdad? A un jefe le vamos a venir a dar. Entonces, no olvidando la humildad y la confianza de que Dios va a lograr, de que Jesucristo va a hacer lo que nosotros le pedimos, siempre y cuando nosotros andemos en la vereda correcta, cuando caminemos en lo correcto, cuando profeticemos lo que hacemos, cuando profetizamos cómo vivimos y damos a entender las buenas nuevas realmente con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir. Recordemos que por sobre todas estas cosas que pasaron en estos versículos del 8 al 17, lo que impera por sobre todo es, búsqueme Lucas 1:37. Y me lo lee Harold con esa voz de trueno que tiene. Lucas. ¿Lucas qué? 1:37. Dice: porque no hay nada imposible para Dios. amén. ¿Tenemos claro eso? Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Y lo tuvieron en cuenta las personas que estuvieron en el pasado, en una edad media donde no estaba el Espíritu Santo en ellos. Mas ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo edificado en nosotros, viviendo en nosotros, morando en nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos claro este importante versículo? Porque nada hay imposible para Dios, ¿verdad? Entonces tenemos claro, señores, de que si vivimos en armonía, en comunión con el Espíritu Santo, haciendo lo que realmente a Dios le agrada, no hay nada imposible para nosotros, siervos, ¿verdad? Por lo tanto,
inclinemos nuestro rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, porque hemos recibido tu palabra, Padre, porque tenemos claro, Padre, que realmente nunca hemos estado solos, Padre, ni desde antes de que estuviéramos formados, Padre, ya tenías planes para nosotros, Padre. Somos agradecidos porque fuimos escogidos, Padre, de entre tantas multitudes, Padre, fuimos nosotros escogidos para llevar tu palabra, Padre. Fuimos escogidos, Padre, por algún propósito, Padre, que hay veces nosotros podemos venir y tambalear, Padre, en nuestra fe y decir, ¿por qué yo? Pero ¿por qué dudar, Padre, de lo que tú haces cuando tú lo que haces es perfecto? Tú obras en perfección, Padre. Somos agradecidos, somos bendecidos, Padre, por este momento. Somos maravillados, Padre, porque escuchamos de una y de mil maneras tu palabra, Padre. Y en comunión, Padre, con nuestros hermanos, Padre, nos gozamos de ellas. Te pedimos, Padre, el resto del día no nos abandones, Padre, más permítenos, Padre, tener entendimiento de buscarte constantemente, Padre, de no tambalear, Padre, y estar en comunión constantemente contigo. En el nombre de Dios te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Excelente, Carlito.